Millonario asistió a un recital musical y quedó helado al ver a su ex con una niña idéntica a él. Antes de que comience la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. Disfrútala. El verano en Florencia tenía una luz dorada que parecía pintar cada piedra de las calles antiguas. Turistas y locales se mezclaban en un vaivén constante por las plazas, mientras las campanas de Santa María del Fiore resonaban suavemente a lo lejos. En un apartamento moderno, en la última planta de un edificio cercano al Ponte Vecchio, Alejandro Méndez se ajustaba el reloj frente al espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre impecable, traje azul marino, corbata sobria y zapatos relucientes. Sus ojos verdes, tan claros que parecían atrapar la luz de la mañana, rara vez mostraban cansancio, aunque la agenda que llevaba era extenuante. Alejandro era el único heredero de Méndez e Hijos, la empresa de pianos y violines de lujo que su abuelo había fundado junto a sus hijos décadas atrás. Aquella mañana, Alejandro tenía un compromiso que, en teoría, era rutinario. Asistir al Palazzo Pitti, donde su empresa patrocinaba un pequeño recital para coleccionistas y compradores de instrumentos de alta gama. Los eventos culturales eran la vitrina perfecta para cerrar contratos millonarios. Un solo violín vendido a un virtuoso internacional podía costar tanto como un departamento en el centro de Florencia. En el estacionamiento subterráneo lo esperaba su chofer con el auto negro. Alejandro subió sin pronunciar palabra, revisando en su móvil los correos que su asistente había marcado como urgentes. El trayecto fue silencioso. A través de la ventana, Alejandro observaba a los turistas con una mezcla de indiferencia y nostalgia. Alguna vez, de adolescente, había caminado por esas mismas calles con Sofía, la joven pianista que había sido su primer y único amor verdadero. Habían compartido helados en la Piazza della Signoria, habían reído bajo la lluvia en el Ponte Alle Grazie, recuerdos que había enterrado bajo contratos, viajes y juntas. Al llegar al Palazzo Pitti, el personal lo recibió con cortesía. Salones amplios, techos dorados y un pequeño escenario al fondo, donde un piano de cola Méndez e Hijos esperaba bajo la luz cálida de los candelabros. Alejandro recorrió el lugar saludando a inversionistas y músicos conocidos. Todo parecía un evento más de su vida meticulosamente ordenada. Hasta que vio algo que le detuvo el corazón. En el escenario, una mujer joven ajustaba el banquillo frente al piano. Su cabello castaño claro caía en suaves ondas sobre los hombros, y un vestido azul oscuro abrazaba su figura esbelta. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Sofía. Frente a ella, de pie y con un violín diminuto entre las manos, había una niña de unos 6 años. Vestía un delicado vestido color lila, y sus ojos verdes brillaban bajo la luz del teatro. Los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. El mundo alrededor se apagó. No escuchó las conversaciones ni el murmullo de los invitados, solo el sonido de su propio corazón acelerado. No podía apartar la vista de la niña. Cada gesto, la forma de fruncir el ceño mientras afinaba el violín, incluso la inclinación de la cabeza, era como mirar una versión pequeña de sí mismo. «Señor Méndez, ¿desea pasar al salón principal?», preguntó un empleado. Alejandro no respondió. Avanzó unos pasos sin darse cuenta, atraído por la escena. La música comenzó. Sofía deslizó sus dedos por el teclado con elegancia, y la niña la acompañó con un violín que sonaba dulce y claro. La armonía llenó el salón, arrancando murmullos de admiración. Algunos invitados tomaban fotos discretas, otros cerraban los ojos para disfrutar del talento de aquella pequeña prodigio. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Esa era su hija. No podía ser de otra manera. Cuando la pieza terminó, un aplauso cálido llenó el salón. La niña miró a su madre con orgullo, y luego recorrió al público con la mirada. Fue entonces cuando sus ojos verdes se encontraron con los de Alejandro. «Mamá», dijo en voz alta, inocente. «¿Quién es ese señor que nos mira tanto?». Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos asistentes voltearon hacia Alejandro, notando el parecido. Sofía se puso de pie de inmediato, con el rostro rígido. Tomó a la niña de la mano y la guió hacia los camerinos sin responder a nadie.
Alejandro sintió que el piso se le movía. No había contrato, inversión ni trato internacional que se comparara con esa sensación de vacío y culpa. Por primera vez en años, no tenía control sobre lo que pasaba. El resto del recital transcurrió como una sombra. Él permaneció en un rincón, ignorando a todos los que intentaban saludarlo, esperando una oportunidad para acercarse a Sofía. Cuando finalmente la vio salir del camerino con la niña, se armó de valor y se acercó. «Sofía», dijo en un hilo de voz. Ella lo miró con frialdad, ajustando la correa del estuche del violín de la niña. «No es el lugar ni el momento. Solo quiero hablar contigo». «No ahora». Sofía giró sobre sus tacones y se marchó con paso firme, llevando a la niña de la mano. Alejandro se quedó de pie, sintiendo las miradas de los invitados clavarse en su espalda. Unos murmuraban, otros fingían no haber visto nada. La humillación le ardía en la piel. Esa noche, de regreso en su apartamento vacío, Alejandro se quitó el saco y se sentó en el borde de la cama, sin encender las luces. El silencio le pesaba más que nunca. La imagen de la niña, de esos ojos verdes idénticos a los suyos, no lo dejaba respirar. Sabía que su vida acababa de cambiar, y que por primera vez, no tenía un plan para manejarlo. La noche fue larga y silenciosa para Alejandro. El eco de la música del recital aún vibraba en su mente, mezclado con la imagen de aquellos ojos verdes idénticos a los suyos. Sentado en la penumbra de su apartamento, con el saco sobre el respaldo de una silla y la corbata floja, se sentía vacío. Por primera vez en años, su vida impecablemente ordenada parecía un laberinto sin salida. A la mañana siguiente, ni el aroma del café logró devolverle el ánimo. Caminaba por el salón del ático, observando las paredes limpias y los ventanales que daban al río Arno. Todo estaba perfectamente diseñado, pero frío y sin vida, como su rutina. Recordó la casa donde alguna vez entró con Sofía, llena de partituras, plantas y libros abiertos, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de la música, no de los contratos. Tomó el teléfono varias veces y lo dejó sobre la mesa. ¿Y si Sofía no quería escucharlo? Finalmente, escribió un mensaje simple. «Necesito hablar contigo. Solo un momento. Es importante». Pasaron horas sin respuesta. Alejandro intentó concentrarse en su trabajo, pero cada correo le parecía irrelevante. A las 11 de la mañana, mientras estaba en la sala de reuniones de Méndez e Hijos, su móvil vibró. Un mensaje corto iluminó la pantalla: Cafetería Riboire, 16. Solo un momento. El alivio que sintió fue inmediato, seguido de un nerviosismo que no recordaba haber experimentado ni en sus juntas más complicadas. «Señor Méndez, ¿seguimos con la proyección de ventas en Asia?», preguntó su directora financiera. Alejandro parpadeó, regresando a la realidad. «Sí, sigamos», respondió, aunque no escuchó nada más de lo que dijeron durante la siguiente hora. La cafetería Riboire, frente a la Piazza della Signoria, olía a café recién molido y chocolate. A las 4 en punto, Alejandro llegó con el corazón acelerado. Llevaba un traje gris claro, sin corbata, intentando mostrar una imagen menos rígida. Sofía ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con un vestido sencillo color crema. No estaba maquillada y, sin embargo, se veía más radiante que nunca. «Gracias por venir», dijo él, con una voz que traicionaba su ansiedad. «No tenía muchas ganas», respondió ella, sin levantar del todo la vista. «Pero pensé que tal vez era justo escucharte». Alejandro se sentó despacio. Por un momento, no supo qué decir. Había preparado discursos en su mente, pero frente a ella, todos parecían inútiles. «La niña», empezó, pero Sofía lo interrumpió. «Se llama Valentina». «Y sí, es tu hija». Alejandro tragó saliva, como si la confirmación le atravesara el pecho. Aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta era distinto. «¿Por qué nunca me lo dijiste, hasta ahora?». Sofía soltó una risa amarga. «¿Hasta ahora?». «Alejandro, intenté decírtelo muchas veces. Llamé,
Mandé correos, incluso fui a tu antigua oficina. Nadie me dejó pasar. Para ti, yo ya no existía. Él bajó la mirada, sintiendo una mezcla de culpa y vergüenza. Recordó esos meses en los que decidió cortar con todo lo que le recordara a su vida pasada. Había estado obsesionado con los viajes de negocios, con ganarse la aprobación de su padre. Había elegido ser un hombre de números en lugar de un hombre de familia. No tengo excusa, admitió. Solo puedo decir que, estaba ciego. Ciego y cómodo, corrigió Sofía. Porque mientras tú firmabas contratos, yo estaba criando a una niña sola. Entre clases de piano, trabajos extras y noches sin dormir. El silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el sonido de las tazas en las mesas vecinas. Quiero conocerla, dijo Alejandro finalmente. Quiero estar en su vida, aunque sea tarde. Sofía lo observó con ojos fríos, como si evaluara la sinceridad en su mirada. Valentina no es un trofeo que puedes reclamar. No sabe quién eres. Para ella, eres un extraño. Y yo, todavía no sé si puedo confiar en ti. Déjame demostrarlo. Pidió Alejandro, casi en un susurro. No voy a desaparecer otra vez. Sofía suspiró y asintió con desgano. Está bien. Ven mañana a casa, a las 6. Pero esto será bajo mis reglas. Si veo que esto le hace daño a mi hija, se termina. Lo entiendo. Gracias, Sofía. Ella se levantó sin mirarlo de nuevo, dejando unas monedas sobre la mesa. Alejandro se quedó solo, mirando por la ventana la fuente de Neptuno en la plaza. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. La tarde siguiente, Alejandro estacionó frente a una casa modesta pero cálida en un barrio residencial toscano. Desde la acera, se escuchaba el sonido de un piano. Respiró hondo, tomó las bolsas de regalo, un pequeño violín profesional y unos libros infantiles de música, y tocó el timbre. Sofía abrió la puerta. Llevaba un pantalón cómodo y una blusa azul clara. Su mirada era neutral, sin rastro de la joven enamorada que él recordaba. Pasa, dijo, dejándolo entrar. El interior era acogedor. Fotos en las paredes, estantes con partituras, plantas en las ventanas. En el salón, un piano vertical ocupaba un rincón junto a una estantería llena de libros. Valentina estaba sentada en una alfombra, jugando con bloques de madera. Valentina, llamó Sofía. Este es Alejandro, un amigo. La niña lo miró con desconfianza. Sus ojos verdes lo atravesaron como flechas silenciosas. Hola, Valentina, dijo él, agachándose a su altura. Traje algo para ti. Sacó el pequeño violín de la bolsa. La niña abrió los ojos sorprendida, pero no lo tocó. Gracias, dijo en voz baja, y enseguida volvió la vista a su madre. El rechazo le dolió, pero Alejandro no se rindió. Se sentó en la alfombra y empezó a hacer preguntas simples, que le gustaba tocar, si le gustaban los conciertos, si había ido alguna vez a un gran teatro. Valentina respondió con monosílabos, siempre mirando a Sofía en busca de aprobación. Poco a poco, la tensión comenzó a ceder. Cuando Sofía se sentó al piano y empezó a tocar una melodía sencilla, Valentina tomó el violín y la acompañó. Alejandro los observaba, sintiendo que ese era el mundo al que siempre había pertenecido, pero que él mismo había dejado atrás. Al regresar a su apartamento esa noche, Alejandro se sintió distinto. No había cerrado ningún contrato, pero llevaba en el pecho un peso nuevo, la necesidad de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, el sonido del teléfono lo devolvió a la realidad. Alejandro, dijo la voz firme de don Ernesto, me ha llegado un rumor, la competencia está intentando captar a nuestros inversionistas en Viena. No podemos dar señales de debilidad. Mañana quiero que vengas temprano. Tenemos que hablar de la expansión. Alejandro miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. En ese instante entendió que su vida estaba a punto de dividirse en dos caminos que no podrían coexistir para siempre. El sol de la mañana iluminaba el pequeño jardín de la casa de Sofía.
Entre las macetas con geranios y un banco de madera, Valentina practicaba escalas con su nuevo violín. Alejandro la observaba desde la puerta, intentando no interrumpir. La niña aún no lo llamaba papá, pero ya no lo miraba con recelo, ahora lo miraba con curiosidad silenciosa. Suena mucho mejor que ayer, dijo Alejandro, intentando sonar casual. Valentina se encogió de hombros, concentrada. Mamá dice que hay que practicar todos los días. Y tiene razón, respondió él. Cuando yo era niño, intenté tocar el piano. La niña lo miró por primera vez con interés. ¿Y por qué no sigues tocando? Alejandro dudó un instante, bajando la mirada hacia sus manos. Porque, elegí otras cosas. Cosas que ahora no me parecen tan importantes. Valentina frunció el ceño como si intentara descifrarlo. Luego volvió a practicar. Sofía apareció en la puerta, secándose las manos en un paño. Está mejorando rápido, comentó, con una leve sonrisa. Tiene talento, como su madre. Respondió Alejandro, sin apartar la vista de la niña. Era la tercera tarde que pasaba en esa casa, y cada minuto lo alejaba de su mundo frío y perfecto. Sin embargo, la realidad de su otra vida no tardaría en alcanzarlo. Esa noche, Alejandro asistió con su padre a la gala de beneficencia anual de la Filarmónica de Florencia, un evento donde Méndez e Hijos era uno de los principales patrocinadores. El salón del Palazzo Vecchio estaba iluminado con candelabros, y el aire olía a perfume caro y vino toscano. Alejandro vestía un traje negro impecable, consciente de que todas las miradas lo seguían, el heredero, el hombre exitoso, el representante de la familia Méndez. Entre saludos y apretones de mano, escuchó los mismos comentarios de siempre sobre negocios, exportaciones y adquisiciones. Nada parecía diferente, hasta que un murmullo corrió entre los invitados. Alejandro, ¿es cierto que la pequeña prodigio del recital del Pitti es tu hija? Preguntó con malicia la esposa de un antiguo socio. Él sintió un escalofrío en la espalda. No creo que este sea el lugar para hablar de eso, respondió con frialdad. La mujer sonrió con ironía y se alejó. Minutos después, otra persona le hizo un comentario similar. Los rumores ya estaban circulando. Cuando Alejandro salió al patio para tomar aire, escuchó la frase que lo golpeó como un ladrillo. Abandonó a esa mujer con una hija. Ahora aparece como si nada. Giró la cabeza. Una conocida de Sofía hablaba con un pequeño grupo de invitados, sin darse cuenta de que él estaba a pocos pasos. Sintió la sangre hervir, pero no dijo nada. La humillación pública era total. Don Ernesto apareció detrás de él, con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Por qué la gente murmura sobre una hija que nunca mencionaste? Alejandro lo miró, sintiendo que su doble vida se derrumbaba. Porque tengo una hija. Se llama Valentina. Y no pienso esconderlo más. El rostro de don Ernesto pasó de la sorpresa a la indignación. Dios mío, Alejandro. ¿Sabes lo que esto significa para el apellido Méndez? ¿Para la empresa? Significa que por fin voy a ser honesto, respondió él, con una calma que ocultaba un torbellino interior. Y que mi hija no merece ser un secreto. Su padre lo miró como si no lo reconociera. Mañana hablaremos. Y espero que tengas un plan para salvar la reputación de nuestra familia. La mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada de su directora financiera. Señor Méndez, hay un problema. Los inversionistas de Viena están inquietos. Han escuchado rumores sobre su situación personal. Dicen que esto podría afectar la imagen de la marca. Alejandro cerró los ojos y se pasó la mano por el rostro. Convoca una reunión con ellos por videollamada. Hoy mismo. Pasó las siguientes horas intentando contener la crisis. Mostró cifras, habló de la calidad artesanal de los pianos y violines Méndez e Hijos, y prometió que la empresa seguiría siendo un referente mundial. Sin embargo, notó que la confianza estaba resquebrajada. Algunos inversionistas ya evaluaban opciones con la competencia. Cuando terminó la llamada, Alejandro sintió que el peso del mundo le caía sobre los hombros.
Tenía claro que su vida profesional estaba en riesgo, pero no se arrepentía de haber reconocido a Valentina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó su asistente, al verlo tan tenso. Alejandro respiró hondo, mirando por la ventana hacia el horizonte de Florencia. Voy a hacer lo que debía hacer hace años, estar con mi hija. Lo demás, lo resolveré después. Esa tarde volvió a casa de Sofía. La niña estaba en el salón, dibujando constelaciones en una hoja de papel. Cuando lo vio, levantó la cabeza. ¿Volviste?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. Claro que volví, dijo Alejandro, sentándose a su lado. Y si me dejas, quiero que me enseñes tus dibujos. Valentina sonrió apenas y le mostró un dibujo de un cielo estrellado con un violín flotando entre las constelaciones. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Es hermoso, dijo, acariciando el cabello de su hija con torpeza. ¿Sabes qué? Vamos a ver las estrellas un día de estos, de verdad. Por primera vez, la niña lo miró con confianza. Era un pequeño paso, pero suficiente para que Alejandro sintiera que estaba empezando a construir algo que nunca debió perderse. Mientras Sofía los observaba desde la cocina, con expresión pensativa, Alejandro supo que la batalla más importante no estaba en las salas de juntas, sino en ese salón modesto donde una niña empezaba a creer en él. El viento de finales de verano soplaba entre los cipreses del barrio donde vivían Sofía y Valentina. Alejandro se había vuelto un visitante frecuente, tanto que los vecinos ya lo miraban con curiosidad desde sus ventanas. Aquella tarde, el cielo estaba despejado y la luz anaranjada bañaba las fachadas toscanas. Valentina practicaba en el salón, tocando una pieza sencilla con su violín mientras Sofía la acompañaba al piano. Alejandro, sentado en el sofá, las observaba fascinado. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz en un lugar que no fuera su oficina de lujo. Muy bien, dijo Sofía al terminar la pieza. ¿Quieres intentarlo una vez más? Sí, respondió Valentina con entusiasmo. Esta vez sin equivocarme. Alejandro sonrió. Poco a poco, la niña había empezado a hablarle más. Incluso había aceptado que él le acomodara el atril o afinara el violín. Eran pequeñas conquistas que para él significaban el mundo. De repente, Valentina hizo un gesto extraño, como si le costara trabajo respirar. ¿Valentina?, preguntó Sofía, alarmada. La niña dejó el violín y se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Alejandro, llama a emergencias, gritó Sofía. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Corrió al teléfono mientras Sofía ayudaba a la niña a sentarse. El operador dio instrucciones rápidas: mantenerla tranquila, revisar que respirara lentamente, esperar la ambulancia. En menos de 10 minutos, el sonido de la sirena rompió el silencio del barrio. Alejandro subió con Sofía y Valentina a la ambulancia. La niña se aferraba a la mano de su madre, mientras él la miraba con los ojos llenos de miedo. Nunca se había sentido tan vulnerable en su vida. Tranquila, mi amor, decía Sofía, acariciándole el cabello. Todo va a estar bien. Mamá, susurró Valentina con un hilo de voz. ¿Y si no puedo tocar más? Claro que sí podrás, respondió Sofía, aunque su voz temblaba. Alejandro apretó los dientes. Ese miedo, ese dolor en los ojos de su hija, lo atravesaba más que cualquier pérdida económica. El hospital pediátrico de Florencia estaba iluminado con luces blancas y olor a desinfectante. Los médicos atendieron a Valentina rápidamente y determinaron que había tenido una crisis asmática, agravada por el esfuerzo y la ansiedad. La estabilizaron con oxígeno y un inhalador. Cuando el doctor salió de la sala de urgencias, Sofía respiró aliviada. Está fuera de peligro. Solo necesitamos dejarla en observación unas horas, informó el médico. Alejandro asintió, sintiendo que por fin podía volver a respirar. Se acercó a la cama, donde Valentina lo miraba con ojos cansados. ¿Te asustaste mucho, pequeña?, preguntó él, acariciándole suavemente la cabeza. Un poco, respondió. Pero viniste. Alejandro sintió un nudo en la garganta.
Siempre voy a venir, Valentina. Siempre. Sofía observó la escena en silencio. Aquella promesa parecía sincera, distinta a cualquier palabra que Alejandro hubiera pronunciado antes. ¿Crees que Alejandro cumplirá su promesa esta vez? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si te está gustando la historia. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la siguiente parte. Esa noche, mientras Valentina dormía en el hospital, Alejandro se quedó sentado en la sala de espera con Sofía. Sus trajes elegantes y relojes de lujo parecían irrelevantes frente a la vulnerabilidad de ese momento. ¿Te das cuenta ahora?, dijo Sofía, sin mirarlo. La vida no espera. Un contrato puede firmarse mañana, pero una hija que te necesita, si no estás, ese momento no vuelve. Alejandro bajó la cabeza. Lo entiendo. Y no pienso volver a fallarle. Ojalá sea cierto, respondió Sofía. Porque no es solo ella, también yo me cansé de esperar. Las palabras le dolieron, pero también lo despertaron. Esa noche tomó una decisión, reorganizaría su vida por completo. Al día siguiente, Valentina fue dada de alta. Alejandro la llevó cargada hasta el coche, con una delicadeza que sorprendió a Sofía. Antes de arrancar, le entregó una pequeña caja a su hija. ¿Qué es?, preguntó Valentina, intrigada. Ábrela. Dentro había un colgante en forma de nota musical, de oro simple, con su nombre grabado en la parte trasera. Para que recuerdes que eres mi música favorita, dijo Alejandro con una sonrisa suave. Valentina lo miró sorprendida y luego lo abrazó con fuerza. Era la primera vez que iniciaba un gesto de afecto por voluntad propia. Alejandro sintió que algo se derrumbaba y se construía al mismo tiempo dentro de él. Días después, Alejandro llevó a Sofía y Valentina a la sede central de Méndez e Hijos. Quería mostrarle su mundo, pero sobre todo quería unirlo al de ellas. En el showroom de pianos y violines, invitó a Sofía a sentarse frente al piano de cola más elegante. Este es el primer modelo que fabricamos este año, explicó. Nadie lo ha estrenado aún. Valentina se acomodó con su violín en un pequeño banco. Alejandro llamó discretamente a algunos empleados y amigos de confianza, que se asomaron curiosos. Quiero que toquen aquí, pidió Alejandro. Para que todos vean lo que realmente importa. Sofía dudó, pero aceptó. La melodía llenó el showroom con una calidez que contrastaba con el ambiente corporativo. Empleados y clientes quedaron fascinados. En medio de la música, Valentina levantó la vista y lo llamó con una palabra que lo dejó sin aire: papá. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. Caminó hasta ella y la abrazó al final de la pieza, sin importarle quién lo mirara. En ese momento, ya no había empresa ni contratos que valieran más que ese instante. Esa noche, en su apartamento, Alejandro apagó el móvil y miró las paredes vacías. Por primera vez en años, pensó que ese lugar debía llenarse de vida, fotos de Valentina, dibujos, música. No quería volver a sentirse solo. Su transformación había comenzado. Y aunque el mundo de los negocios amenazaba con derrumbarse a su alrededor, por primera vez sabía exactamente qué era lo importante. El otoño había comenzado a pintar las calles de Florencia con tonos ocres y dorados. Las hojas caían sobre las aceras de piedra, y el aire fresco anunciaba que el verano había quedado atrás. Alejandro, sin embargo, sentía que el verdadero cambio no estaba en la ciudad, sino en su propia vida. Habían pasado apenas unas semanas desde la crisis asmática de Valentina, y su mundo ya era otro. Las noches de soledad en su ático ahora estaban llenas de dibujos infantiles y fotos que Sofía le había permitido imprimir. Valentina tocando el violín, Sofía sonriendo al piano, e incluso una foto tomada por Lucía, la amiga de Sofía, donde los tres aparecían juntos en el parque. Pero mientras su corazón se abría a una nueva vida, el mundo empresarial comenzaba a crujir. Una mañana, Alejandro fue citado por don Ernesto a la sala de juntas de Méndez e Hijos. El ambiente estaba cargado de tensión. En la mesa larga, varios documentos esperaban bajo carpetas de cuero. Siéntate, Alejandro.
dijo su padre con tono grave. ¿Qué ocurre?, preguntó, aunque ya intuía que no sería nada bueno. Don Ernesto le deslizó un documento. Estos son los informes de nuestros inversionistas. La competencia en Viena ha captado a 2 de nuestros clientes principales. Y algunos rumores sobre tu vida personal no han ayudado. Alejandro leyó en silencio. Los números confirmaban lo que temía, las ventas internacionales habían caído un 10% en solo un trimestre. ¿Y qué propones?, preguntó al fin. He estado en conversaciones con un fondo internacional, respondió don Ernesto. Están interesados en adquirir el 51% de Méndez e Hijos. Alejandro levantó la mirada, incrédulo. ¿Vender la empresa familiar? ¿El legado de mi abuelo? Prefiero ceder el control antes que ver cómo la arruinas por tus distracciones, replicó don Ernesto. Desde que apareció esa niña, no eres el mismo. Falta poco para que lo personal destruya lo que tanto nos costó construir. Las palabras le dolieron como un golpe. Esa niña es mi hija, dijo Alejandro con firmeza. Y lo que estoy haciendo no es una distracción. Es recuperar mi vida. Don Ernesto lo observó con una mezcla de decepción y enojo. Si sigues por este camino, perderemos la empresa. Y yo no voy a permitirlo. Si la empresa me exige ignorar a mi hija, entonces no vale lo que creí, contestó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la seguridad en su voz. El silencio llenó la sala. Padre e hijo se miraron fijamente, como si de pronto fueran extraños. Esa misma tarde, Alejandro condujo hasta la casa de Sofía con la mente hecha un torbellino. Encontró a Valentina en el jardín, intentando construir una pequeña casa para su gato con cajas de cartón. Mira, papá, dijo ella, con esa palabra que aún lo hacía estremecerse. Quiero que el gato tenga su propio castillo. Alejandro sonrió y se arrodilló para ayudarla. Durante unos minutos, olvidó todo lo demás. Las risas de Valentina, la calidez de Sofía asomándose por la puerta con una taza de té, era un mundo perfecto, pequeño, que lo hacía sentir completo. Pero no podía ocultar su preocupación. Sofía lo notó de inmediato. ¿Qué pasó en la empresa? Alejandro suspiró. Mi padre quiere vender la mayoría de las acciones. Dice que estoy poniendo todo en riesgo. ¿Y lo estás poniendo en riesgo?, preguntó Sofía, sin juzgarlo, pero con franqueza. Tal vez sí. Pero por primera vez siento que vale la pena. No quiero vivir solo para números y contratos. Sofía lo miró con ternura, pero también con un matiz de preocupación. Alejandro, me alegra que estés cambiando, pero debes entender algo, yo pasé 6 años sola criando a Valentina. Aprendí a no depender de nadie. Si decides cambiar de rumbo, necesito que sea porque lo sientes de verdad, no por miedo a perderla ahora. Él asintió, tragando saliva. Lo siento de verdad. Y quiero estar aquí. Con ustedes. Esa noche, mientras cenaban juntos en la cocina de Sofía, Valentina dibujaba en una hoja de papel. Mira, papá, dijo, mostrándole el dibujo. Es un escenario. Aquí toco yo, aquí mamá, y aquí tú. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. En el dibujo, Valentina lo había puesto en medio de ellas, con una sonrisa. Era un simple garabato infantil, pero significaba todo. ¿Quieres que toque contigo?, preguntó, conmovido. Sí. Tú puedes tocar el piano grande. Mamá dice que eras bueno cuando eras joven. Sofía sonrió con nostalgia. Era muy bueno, hasta que decidió que los números eran más importantes que las notas. Alejandro rió suavemente, pero por dentro sintió un pinchazo de culpa. Está bien, pequeña. Practicaré para tocar contigo. Valentina aplaudió feliz y lo abrazó. Ese abrazo, simple y cálido, era el combustible que lo mantenía firme frente al mundo. 2 días después, Alejandro recibió una llamada de su padre. He tomado mi decisión, dijo don Ernesto. Si no firmas el acuerdo con el Fondo Internacional, lo haré yo. No firmaré,
respondió Alejandro con calma. Esta empresa no se vende. Entonces, prepárate para perderlo todo, sentenció su padre antes de colgar. Alejandro se quedó en silencio, mirando el teléfono en su mano. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. Había algo más grande que proteger, su familia. Esa noche, mientras acomodaba a Valentina en su cama después de leerle un cuento, sintió la certeza de que había tomado la decisión correcta. Sofía lo miraba desde la puerta, con los brazos cruzados. Eres diferente, dijo ella en voz baja. Pero aún no sé si puedo confiar completamente en que esta versión de ti se quede para siempre. Alejandro la miró a los ojos. No sé cómo convencerte con palabras, pero déjame demostrarlo con hechos. Sofía asintió, aunque sin sonreír. Había algo más que él debía hacer para cerrar la herida del pasado. Mientras Florencia dormía, Alejandro regresó a su apartamento. Se sentó frente al piano que tenía en la sala, cubierto de polvo. Abrió la tapa, colocó los dedos sobre las teclas y dejó que la música fluyera. Notas tímidas al principio, torpes después de tantos años, pero cargadas de emoción. Comprendió que la música era el puente que lo uniría a su hija y a la vida que deseaba construir. Y que, pasara lo que pasara con la empresa, no dejaría que nada lo separara de ellas otra vez. El frío de noviembre ya se sentía en Florencia. Las luces cálidas de las tiendas en el centro histórico contrastaban con el viento que soplaba desde el río Arno. Para Alejandro, cada día parecía avanzar con un peso distinto. Por un lado, la alegría de haber recuperado una parte de su vida con Sofía y Valentina. Por el otro, la tensión con su padre y la amenaza de perder Méndez e hijos, el legado familiar que había definido su identidad durante décadas. Esa semana era crucial. Valentina tendría su gran recital en el Teatro Goldoni, uno de los escenarios más encantadores de la ciudad, y Alejandro sabía que no podía fallar. Había marcado la fecha en su calendario en letras grandes, decidido a que nada se interpusiera esta vez. La noche anterior al recital, recibió una llamada de don Ernesto. Alejandro, necesitamos hablar antes del evento de tu hija, dijo con tono seco. No hay nada más que hablar, respondió él, mientras observaba por la ventana las luces reflejadas en el río. No voy a firmar la venta de la empresa. Te estás dejando llevar por emociones, insistió su padre. Si no vendemos, podríamos enfrentar pérdidas millonarias. Si la empresa sobrevive sacrificando lo que soy y a quienes amo, entonces no es éxito, es vacío, contestó Alejandro con calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Espero que no te arrepientas, dijo don Ernesto antes de colgar. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus prioridades eran claras, aunque el precio fuera alto. El día del recital amaneció luminoso. Alejandro llegó temprano a la casa de Sofía. Valentina estaba vestida con un delicado vestido color marfil y un lazo azul en el cabello, abrazando su pequeño violín. ¿Listos para brillar?, dijo Alejandro, sonriendo mientras la niña corría a mostrarle su estuche de instrumentos. ¿Vas a sentarte en primera fila, verdad?, preguntó Valentina con esos ojos verdes que lo desarmaban. Por supuesto, no pienso moverme de allí, respondió, y su convicción era real. Sofía lo miró mientras ajustaba su vestido azul oscuro para el concierto. Había una mezcla de emoción y cautela en su mirada. No sabes lo que significa para ella que estés aquí. Sé lo que significa para mí, contestó Alejandro, y la sinceridad en su voz hizo que Sofía bajara la vista con una leve sonrisa. El Teatro Goldoni estaba lleno. Padres, maestros y vecinos ocupaban las butacas, mientras el murmullo de expectación llenaba el aire. Alejandro se sentó en la primera fila, con las manos apoyadas en las rodillas. No llevaba el móvil en la mano ni el reloj marcando su urgencia habitual. Esta vez, todo su mundo era ese escenario. Cuando el telón se abrió, los pequeños músicos aparecieron uno a uno. Valentina entró al centro del escenario, su violín en mano, y buscó entre el público. Cuando encontró a Alejandro, su rostro se iluminó. Esa sonrisa bastó para borrar años de ausencia. Sofía se sentó al piano, elegante y serena.
Las primeras notas llenaron el teatro. La melodía, delicada y vibrante, parecía contar su historia sin palabras, los años de lucha de Sofía, la inocencia de Valentina y la culpa y esperanza de Alejandro. En el clímax de la pieza, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero no se movió. Estaba viviendo el momento que siempre soñó, aunque no supiera que lo necesitaba. El público estalló en aplausos. Valentina hizo una pequeña reverencia y corrió a los brazos de su madre, y luego, sin dudar, bajó del escenario para abrazar a Alejandro. «Papá, lo logré». Alejandro la levantó en brazos mientras el público sonreía ante la escena. Ese gesto, espontáneo y puro, era la verdadera victoria. Esa misma noche, tras el recital, Sofía invitó a Alejandro a cenar en casa. Lucía, la amiga de Sofía, había preparado una pequeña celebración improvisada con velas y flores. Valentina no dejaba de hablar de lo feliz que estaba. En medio de la cena, Alejandro recibió un mensaje de su padre: mañana a las 8. Última oportunidad para firmar. Sofía lo notó, pero él dejó el teléfono boca abajo. «No voy a dejar que el mundo de mi padre arruine esto», dijo, acariciando el cabello de Valentina. «Esta noche es nuestra». Sofía lo miró en silencio. Por primera vez en muchos años, vio a un Alejandro que no parecía dividido entre dos mundos. La mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina con paso firme. Don Ernesto ya lo esperaba en la sala de juntas, rodeado de documentos y un abogado. «Si no firmas hoy, estarás solo en esto», advirtió su padre. «No volveré a cubrir tus errores». Alejandro respiró hondo y se sentó frente a él. «No voy a firmar. Prefiero arriesgarlo todo a vender el alma de la familia». «¿Crees que tu hija te va a salvar de la ruina?», replicó don Ernesto, alzando la voz. «Mi hija me salvó de algo peor que la ruina», respondió Alejandro con serenidad. «Me salvó de una vida vacía». El silencio se hizo pesado. Por primera vez, don Ernesto no tuvo respuesta inmediata. Lo miró largo rato, y en su rostro apareció algo que Alejandro no esperaba: cansancio. «Eres igual a tu abuelo», dijo finalmente, con un suspiro. «Terco y sentimental. Pero quizá, eso es lo que esta empresa necesita». No hubo un abrazo ni un acuerdo formal, pero Alejandro supo que había ganado algo más importante: el derecho a vivir con sus propias decisiones. ¿Qué opinas de la decisión de Alejandro? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si tú habrías hecho lo mismo. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver cómo continúa esta historia. Esa noche, volvió al apartamento de Sofía con una tranquilidad nueva. Valentina lo esperaba en la sala, con su violín en mano. «Papá, ¿puedes tocar conmigo?», preguntó. Alejandro se sentó al piano. Sofía se unió sin decir palabra. La música llenó la casa, envolviéndolos en una armonía que ninguna junta ni contrato podría igualar. Era el inicio de su verdadera vida. Los días siguientes al recital parecían diferentes para Alejandro. Despertaba temprano, no con el sonido de alarmas o correos, sino con la ilusión de pasar tiempo con su hija. Sus mañanas ya no empezaban con café frente a informes financieros, sino ayudando a Valentina a preparar su estuche de violín para la escuela de música. Su apartamento había dejado de ser un museo frío. En la pared del salón ahora colgaban 3 marcos. Uno con un dibujo de Valentina donde estaban los 3 tocando juntos, otro con una foto de su primer abrazo público en el recital, y el tercero con una imagen de un piano y un violín entrelazados, que Sofía le regaló como símbolo de la unión que estaban construyendo. Un lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina de Méndez e Hijos y notó algo diferente. Los empleados lo saludaban con más calidez, algunos con curiosidad. Sabían que algo en su vida había cambiado. Ya no era el director distante y obsesionado con números. Victoria, su asistente, lo esperaba en su despacho con una sonrisa contenida. «Señor Méndez, llegaron las cifras de este mes, y tenemos buenas noticias». Alejandro arqueó una ceja. «¿Buenas noticias?». Con todo lo que ha pasado,
esperaba otra caída. Al contrario, respondió ella, mostrándole una gráfica. Después del recital y la nota en el periódico local sobre su historia familiar, la imagen de la marca ha mejorado. Nuestros instrumentos se están viendo como algo más que productos, ahora cuentan una historia de tradición y familia. Alejandro tomó el informe con incredulidad. ¿Quieres decir que mi vida personal salvó la marca? Victoria sonrió. Digamos que la humanizó. Las ventas en Europa se están recuperando, y tenemos pedidos especiales de familias que quieren visitar la fábrica y ver la historia detrás de nuestros instrumentos. Alejandro se recargó en la silla. Sintió un alivio profundo mezclado con orgullo. Por primera vez, su corazón y su trabajo estaban alineados. Aquella semana, decidió sorprender a Sofía y Valentina. Un viernes por la tarde, estacionó su coche frente a la escuela de música y esperó a que la niña saliera. Cuando la vio correr hacia él con su abrigo lila, se agachó para recibirla en brazos. «Papá. Hoy nos enseñaron una canción nueva». «Ah, sí», dijo Alejandro, sonriendo. «Entonces esta noche vamos a ensayarla los tres». Sofía salió poco después, con su cabello recogido y una expresión de sorpresa al verlo allí. ¿No tenías junta hoy? La moví para la semana que viene. Alejandro la miró con convicción. Nada es más importante que esto. Sofía sostuvo su mirada unos segundos antes de sonreír, como si por fin empezara a creer que este cambio era real. Esa noche, en la casa de Sofía, el salón se convirtió en un pequeño escenario familiar. Sofía al piano, Valentina con el violín y Alejandro intentando acompañarlas con un viejo clarinete que había encontrado en el desván de la empresa. El sonido era torpe, pero la risa de Valentina lo hacía perfecto. «Papá, tocas un poco raro», dijo entre risas. «Eso es porque hace mucho que no practicaba», respondió, haciendo un gesto exagerado que arrancó carcajadas a ambas. En medio de ese momento simple, Alejandro sintió algo que nunca había experimentado en sus años de éxito empresarial, plenitud verdadera. El sábado por la tarde, Sofía y Valentina lo acompañaron a la fábrica principal de Méndez e Hijos. Era la primera vez que la niña recorría los pasillos donde se construían los pianos y violines que habían llevado el apellido Méndez por todo el mundo. «Huele a madera», dijo Valentina, maravillada. «¿Aquí nacen los violines?» «Exacto», respondió Alejandro, tomándola de la mano. «Cada instrumento empieza como un pedazo de madera. Luego, con paciencia y amor, se transforma en música». Sofía observaba cómo Alejandro explicaba cada proceso con pasión. No era el empresario frío que había conocido en los últimos años, sino un hombre conectado con su legado y con su familia. En el showroom, Alejandro hizo algo inesperado. Llamó a algunos empleados y les pidió que se reunieran. «Quiero que conozcan a Valentina», dijo con orgullo. «Ella es el futuro de esta empresa tanto como cualquiera de nosotros». Los empleados aplaudieron, y Valentina sonrió tímidamente, abrazando el brazo de su padre. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa noche, mientras regresaban a casa, Alejandro detuvo el coche en un puente desde donde se veía la ciudad iluminada. El reflejo de las luces sobre el Arno parecía un cuadro. «¿Saben por qué los traje aquí?», preguntó. «¿Por qué?», dijo Valentina desde el asiento trasero. «Porque hace años crucé este puente sintiéndome el hombre más exitoso de la ciudad, pero estaba vacío. Hoy lo cruzo con ustedes y siento que tengo todo lo que siempre busqué». Sofía lo miró en silencio. La sinceridad en su voz le llegó al corazón. «Alejandro», dijo finalmente, «creo que por primera vez entiendo que hablas en serio». Él tomó su mano suavemente mientras Valentina miraba las luces con fascinación. Era un momento de paz, como si el mundo se hubiera detenido para permitirles respirar juntos. Al día siguiente, Alejandro decidió dar un paso más. En la oficina principal de Méndez e Hijos, presentó un proyecto a su equipo directivo: «Quiero abrir la fábrica y el showroom al público en eventos familiares», anunció. «Talleres para niños, visitas guiadas, pequeños conciertos. Nuestra marca debe ser algo más que lujo,
debe ser un puente con la música y la familia. Al principio, algunos ejecutivos se mostraron escépticos, pero Alejandro continuó. No se trata solo de vender instrumentos. Se trata de que las personas se lleven un pedazo de historia y emoción. Victoria, su asistente, lo miró con orgullo. Parece que tenemos un nuevo Alejandro Méndez. No, corrigió él, con una leve sonrisa. Este siempre fui yo, solo que lo había olvidado. Esa semana terminó con una comida familiar en la casa de Sofía. Thomas y Ellen, los padres de ella, estaban allí por primera vez desde que Alejandro reapareció en sus vidas. La tensión inicial se disolvió cuando vieron cómo Valentina no se separaba de su padre. «Has cambiado», dijo Thomas, mientras lo observaba ayudar a su hija a servir la mesa. «Espero que sea para siempre». «No volveré a fallarles», respondió Alejandro con firmeza, mirando a Sofía y a Valentina. El ambiente estaba lleno de risas, aroma a pan recién horneado y música de fondo. Alejandro sintió que finalmente había encontrado su hogar. El invierno llegó a Florencia con un aire frío y un cielo despejado que hacía brillar las luces de la ciudad como si fueran estrellas atrapadas entre las calles antiguas. Para Alejandro, esa temporada significaba mucho más que un cambio de clima, era el inicio de su verdadera vida. Habían pasado ya varios meses desde que decidió priorizar a Sofía y Valentina. Las visitas al hospital, los ensayos familiares y los recitales habían reemplazado las noches interminables de trabajo en su ático vacío. Su empresa, Méndez e Hijos, había encontrado una nueva identidad. El showroom principal ahora abría sus puertas los sábados para familias y estudiantes de música, ofreciendo talleres y presentaciones pequeñas. Niños curiosos recorrían la fábrica observando cómo un trozo de madera se transformaba en un violín, mientras escuchaban historias sobre el abuelo Méndez y su sueño de crear instrumentos que duraran toda una vida. Ese cambio no solo había salvado la empresa de la crisis, también la había llenado de humanidad. Los medios locales empezaron a hablar de la marca familiar que combina tradición y emociones, y los pedidos internacionales crecieron nuevamente. La empresa era rentable, pero ahora también era un reflejo de la nueva vida de Alejandro. Una tarde de diciembre, Sofía y Valentina llegaron a la oficina principal para una reunión especial. Alejandro las esperaba en la entrada con un abrigo gris y una bufanda de lana, sonriendo como un niño. «Vengan, quiero mostrarles algo», dijo, guiándolas hacia el nuevo salón principal de la empresa. El espacio estaba decorado con luces cálidas y un escenario pequeño en el centro. Sobre la pared, un letrero recién colocado decía, «Auditorio Familiar Ernesto Méndez». Sofía miró a Alejandro con sorpresa. «¿Le pusiste el nombre de tu padre?» «Sí», respondió él. «Porque a pesar de nuestras diferencias, este legado empezó con él y con mi abuelo. Y quiero que entienda que la familia y la música siempre van de la mano». Valentina corrió al escenario y abrió su estuche. «¿Podemos tocar aquí?», exclamó emocionada. «Ese es el plan», dijo Alejandro. «Cada mes haremos un concierto para familias y amigos. Y tú, pequeña, serás la estrella principal». Sofía lo observó con una mezcla de orgullo y ternura. Alejandro no solo había cambiado por ellas, había construido un puente entre su pasado y su futuro, integrando la empresa a la vida familiar que tanto deseaba. La inauguración oficial del auditorio fue un evento íntimo, con empleados, amigos y algunos vecinos. Valentina, con un vestido color crema y un lazo dorado, abrió la presentación con un solo de violín. Sofía la acompañó al piano, mientras Alejandro los miraba desde la primera fila. El sonido llenó la sala, y Alejandro sintió que su corazón latía al mismo ritmo que las notas. En ese instante, comprendió que nunca más quería perderse un momento así. Cuando la pieza terminó, el público aplaudió con emoción, y Valentina corrió directo a los brazos de su padre. «Lo hicimos, papá», dijo ella, riendo. «Sí, mi amor. Lo hicimos juntos». Don Ernesto, que había asistido en silencio al evento, se acercó a Alejandro al final de la presentación. Su expresión, siempre dura, estaba suavizada por la emoción. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo con voz ronca.
Y yo también lo estoy. Alejandro sintió que ese era el cierre de un círculo. Su padre, su hija, Sofía, todos unidos por la música y por un amor que había tardado en comprender, pero que ahora guiaba cada decisión de su vida. Esa noche, después del evento, Sofía y Alejandro caminaron juntos por el Ponte Vecchio, mientras Valentina saltaba de piedra en piedra a unos pasos delante de ellos, tarareando la melodía que había tocado en el auditorio. ¿Recuerdas cuando cruzamos este puente hace tantos años?, preguntó Sofía, con la mirada perdida en las luces reflejadas en el agua. Sí. Y recuerdo que creí que tenía el mundo a mis pies, respondió Alejandro. Pero no sabía que lo más importante lo estaba dejando atrás. Sofía lo miró de reojo. ¿Y ahora, lo sabes? Alejandro sonrió y entrelazó sus dedos con los de ella. Ahora lo sé. El verdadero éxito no está en contratos ni viajes. Está aquí, contigo y con Valentina. Sofía se detuvo un momento y apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez desde que él regresó a sus vidas, sintió certeza y paz. Unos días después, Alejandro sorprendió a su hija con un regalo especial, un pequeño diario musical, con la tapa grabada con notas y estrellas. Aquí podrás escribir cómo te sientes cada vez que toques, explicó. Y cuando seas grande, podrás leerlo y recordar cada momento. Valentina lo abrazó fuerte. ¿Puedo escribir hoy que tengo al mejor papá del mundo? Alejandro sintió un nudo en la garganta y la miró con ternura. Si tú lo dices, entonces ya es verdad. El invierno avanzó, pero el corazón de Alejandro estaba más cálido que nunca. Entre los ensayos familiares, los nuevos proyectos en la empresa y los paseos por las plazas de Florencia, había aprendido que nada vale más que el tiempo compartido con quienes amas. Aquella noche, mientras veía a Sofía leer en el sillón y a Valentina dormida abrazando su violín, pensó en la vida que dejó atrás, juntas sin terminar.